Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva conferencia, esta conferencia express, porque ha sido preparada rápido, ya que nos ha llegado una documentación nueva. Y bueno, interesante remarcar que bueno, la semana anterior vimos Daniel 2, esta semana vamos a hablar de Daniel 11, y es algo que también personalmente puedo corroborar, que hace 25 años presentamos algo parecido de lo que iba a pasar y lo que está pasando ahora, que soy testigo de que se dijo hace ese momento y que ahora lo estamos viviendo. Y ahora vamos a ver una demostración de ello. Son dos de los, digamos, de los sucesos proféticos más interesantes que quizás podéis escuchar en vuestra vida. Vamos a ello. Buenas tardes a todos. Como nuestro compañero Ángel os decía, es una conferencia originalmente presentada hace muchos años, antes de que aconteciera un evento que algunos de vosotros vivisteis, otros sois más jovencitos, no, pero que seguro que recordaréis los que lo vivisteis a base de bien. Y posteriormente, cuando todo sucedió, lo volví a presentar, pero es de las conferencias que él os está hablando entonces. La portada de hoy es esto. No sé cuántos de vosotros disponéis de una Biblia. Si no, haceos con ella cuanto antes mejor. El texto que hoy vamos a ver es basado precisamente aquí. Daniel 11, versículos del 40 al 45 y capítulo 12, versículo 1. Y digo, y Daniel tenía razón. ¿Por qué? Estuvimos viendo la conferencia sobre Daniel 2, una primera parte. Va a continuar, si Dios quiere, la semana que viene, si las circunstancias nos dejan. Pero ya vimos cómo Daniel clavó cómo de Babilonia se iba a pasar a Medo-Persia en los imperios mundiales. Veremos la continuación de todo eso en su momento. Pero es que pasaron años, Daniel envejeció y aún se le mostró algo que él escribe. Y era algo que no era para su tiempo. Era una profecía de larga data que se iría cumpliendo a lo largo de años y años hasta llegar a un clímax. Todo el capítulo 11 de Daniel tiene que ver especialmente con historia que ya sucedió y que algún día quizás lo presentaremos en detalle, pero ahora nos vamos a centrar en la parte final. Solo deciros que hasta el versículo 40 era historia pasada, hasta el 39 concretamente. A partir del 40 las cosas cambian. Y ahora veremos ese texto para que nos centremos un poco y nos situemos también en la historia que hemos vivido relativamente recientemente, aparte de la que estamos viviendo ahora. El texto en cuestión es este que veis aquí. De repente cambia su vocabulario y nos dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Está hablando de un rey del sur y un rey del norte que van pasando años, generaciones, culturas, tiempos, y siempre hay uno que manda en el norte y otro que manda en el sur. Cuando dice pero al cabo del tiempo, otras versiones dicen hacia el fin del tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo dado a la humanidad. Los 6.000 años de historia que ya habíamos comentado que van a terminar muy pronto. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, el rey del norte. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿Cómo funciona un río cuando se desborda y va a tope de agua? Arrasa con todo, ¿no? Pues este es el lenguaje utilizado aquí, que en otros textos ya lo cita como ríos. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y ahora os estoy diciendo esto y vosotros decís, ¿y a mí que me cuentas quiénes son toda esta gente, no? ¿Sabéis quiénes son? Ahora lo veremos. Primero os leo el texto. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Y atención ahora. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos.
y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Fijaos que nos leo el 12.1, me quedo aquí. ¿Queréis saber de qué va un poco todo esto? Sucedió algo hace unos años. 11 de septiembre de 2001. ¿Recordáis qué aconteció? En Estados Unidos, en Nueva York concretamente, el ataque a las Torres Gemelas. También ataque al Pentágono en Washington. Automáticamente, ¿qué hizo ese gran poder de Estados Unidos que está en el norte, el hemisferio norte? ¿Se quedó quieto, de brazos cruzados? ¿Empezó a arremeter contra quién? El rey del sur, el mundo del Islam. Fijaos que cuando hablamos de norte-sur, hablamos desde la perspectiva profética, ubicando todo en la zona de lo que ahora es Israel, Jerusalén, para que me entendáis mejor, hacia el norte y hacia el sur. Hay un rey en cada extremo. ¿Y qué hace el rey del norte? Cuando es atacado, que ya vimos que en verdad, y esto lo mostramos en una conferencia también hace muchos años, era un ataque de falsa bandera, tristemente, pero que aparentemente daba sensación que era el rey del sur el que atacaba al rey del norte, lo que hace es liar la base de bien. Y va y empieza a atacar tierras. Y hay algo que nos dice, entrará a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Para el profeta, la tierra gloriosa, la zona de Jerusalén, ¿no? Toda la zona de Israel de ese entonces. ¿El rey del norte ha hecho esto? Cuando hablamos del rey del norte, vamos a ver una imagen después que presenté en su momento, hace años, para que no nos confundamos. El rey del norte tiene un brazo militar y un brazo espiritual. No es solo una cuestión de uno solo y ya está. Y hay un brazo espiritual que apoya totalmente al brazo armado. Muchas provincias caerán en ese ataque. Dice, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si cogéis un mapa antiguo, veréis que Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón es un país en la actualidad. ¿Sabéis cuál es? Jordania. ¿Por qué Jordania no ha recibido los ataques de este rey del norte? Porque son aliados. Aunque son musulmanes, tienen pacto hecho con Estados Unidos y los aliados. Por eso no reciben ataques. Interesante que después de 2600 años, desde que se escribió esto, siga siendo así. Y dice que se apoderará, seguirá extendiendo su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto. ¿Qué vimos que pasó en todos esos países? Revueltas, problemas, cuestiones militares. El rey del norte estaba metiendo su mano allí. Dice que se apoderaría de tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y dice, los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué pasó en Libia? ¿Lo recordáis? ¿Qué pasó con Muammar al-Gaddafi? ¿Quién lo liquidó? Ese rey del norte también. ¿Y Etiopía? ¿Ha pasado algo en Etiopía? Bueno, hemos de saber que cuando el profeta escribió entonces Etiopía, hacía referencia al actual Yemen. No es la Etiopía actual, sino el Yemen. ¿Y qué pasó con el Yemen? También recibió los ataques del rey del norte. Y es más, ¿qué está pasando ahora con el Yemen? Hay los hutíes, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Atacan a quién? A Israel. ¿Y de quién reciben tortas a su vez? También de Israel, pero también ¿de quién? De Estados Unidos. Fijaos cómo el texto va cuadrando. Pero llega un punto, en el versículo 44 y 45, que hace una alarma. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Quién hay al oriente y quién hay al norte? ¿Qué dos poderes grandes hay? ¿Al oriente no hay China, acaso? ¿Y en el norte no está Rusia? ¿Son aliados de Estados Unidos precisamente? Para nada. Son rivales absolutos, ahora más que nunca. Y en lo que está ocurriendo se está demostrando de un modo clarísimo. Pues dice que habrá un momento en que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Por tanto, hay una coalición norte-oriente, Rusia-China. Y eso lo hemos mostrado en tantísimas conferencias, en declaraciones sumamente, tan claras.
que ellos mismos lo dicen, que son aliados. ¿Y contra quién se posicionan? Contra lo que está haciendo Estados Unidos y los aliados, por supuesto. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto aún no ha acontecido. Esto aún no ha pasado. Estamos a punto de vivir este periodo profético. Y dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. La traducción aquí no es correcta. Antes hablábamos fuera, ¿verdad?, de qué Biblia es la mejor traducida y tal. Esta traducción no es del todo correcta. El texto original dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué mares? Si miramos desde la zona de Israel, ¿qué dos mares hay? Mar Mediterráneo, Mar Muerto. Entre medio, el rey del norte plantará sus tiendas, su poder. ¿Y qué hay en medio del mar Mediterráneo y el Mar Muerto? Jerusalén. ¿Vamos viendo? ¿Nos ubicamos? Y dice, y el monte glorioso y santo. La versión auténticamente no debería decir esto, debería decir en el monte glorioso y santo. ¿Cuál es el monte glorioso y santo donde este rey del norte se quiere poner y se posicionará? ¿Está profetizado? Jerusalén. Lugar del tercer templo de Jerusalén que ya hablamos que quieren construir y que por eso hay este tipo de guerras contra los palestinos y todos los que hay alrededor hasta que no hagan la limpieza necesaria para poder instaurarlo. El gran Israel es lo que están buscando. Dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Pero claro, este rey del norte, ¿os imagináis al presidente de Estados Unidos estando allí? Pues no, allí está su brazo espiritual. Y el rey del norte es la conjunción que ahora veréis. Aquí os presento una imagen, que ya veis lo cutre que se veía, Ángel? Era la conferencia número 7, hace muchos años que la presentamos. Es interesante porque precisamente nos decía este escrito de un periódico que mostraba entonces un mundo igual o peor en el 2025. Y estaba describiendo lo que irá pasando ahora más o menos. Porque ya hay gente que trabaja calculando cómo irá la política, la geopolítica a nivel internacional. Lo que no saben es cómo cuadra con la profecía de hace 2600 años. Bueno, en esa conferencia mostramos también estas imágenes, que fueron de impacto absoluto, por supuesto, las Torres Gemelas. A partir de aquí, entrará por las tierras e inundará. También mostramos estas imágenes. Los países musulmanes que, como era de esperar, pues irían recibiendo ataques. Y en medio de la conferencia mostramos esta diapositiva. ¿Qué países estaban siendo atacados? Afganistán, Irak. ¿Recordáis que se decía en Irak que había qué? Armas de destrucción masiva. ¿Se encontraron? No, no había. Pero les sirvió para atacar. Bien. Pero yo preguntaba allí, ¿y después qué vendrá? ¿Irán? ¿Siria? Hemos visto que Siria, ¿qué ha pasado con Siria? La han barrido. Y han puesto a unos títeres islamistas que fueron ya patrocinados militarmente por el propio Israel y Estados Unidos. Por tanto, mira por dónde todo se sigue cumpliendo. ¿Y ahora a quién le está tocando los ataques? A Irán. ¿Por qué podía decir yo esto en ese entonces? Porque Daniel lo había escrito hace 2600 años. ¿Y por qué escribió esto Daniel? Por inspiración divina. Lo vimos en la estatua de Daniel 2. Él dice que eso no es porque él sea el más guapo, inteligente y sabiondo, sino porque Dios se lo había mostrado. Y lo clavó. Y lo seguiremos viendo que lo clavó. Bien, esto es lo que mostramos en ese entonces. Y mostré también esto. Esta coalición del Rey del Norte, Estados Unidos, Vaticano. Y, cómo no, unidos por algo especial, las sociedades secretas, la masonería. Que por eso estuvimos presentando esos temas desde aquí, para que fueseis viendo el poder real que llegan a tener esta gente y cómo van asociados, haciendo este triángulo precisamente entre unos y otros. Pues bien, ahora que ya estáis ubicados en lo que dijo Daniel 11, me sigo guardando Daniel 12:1, lo veremos después. ¿Qué está pasando ahora? Repaso de noticias un poco rápido. Día 15 de este mes de junio. Irán se inclina por resistir a Israel extendiendo la guerra a toda la región.
¿Terminará pasando esto? Unos días después, día 19, la guerra empuja a Irán hacia China y Rusia, que temen un colapso energético en Oriente Medio. ¿Os dais cuenta? ¿Esto de qué va también aquí? De dinero. Porque el petróleo y el gas lo que dan es dinero, mucho poder. Pero ya veis a quién cita aquí. Irán, ¿hacia dónde? China y Rusia. ¿Qué decía Daniel? ¿Os dais cuenta cómo todo va cuadrando? Mirad qué llegan a decir. Von der Leyen, en su habitual retórica belicista y su querencia por las soluciones armadas de los conflictos, como en la guerra de Ucrania o la invasión israelí de Gaza, obvia el caos que empieza a cundir en los mercados de la energía y el altísimo riesgo de una crisis económica global si un ataque a muerte contra Irán lleva a este país a bloquear el acceso energético al Golfo Pérsico. La que se lía es brutal. Hasta ahora la guerra entre Israel e Irán se ha caracterizado por cierta contención, aunque ya ambos contendientes están apuntando a objetivos civiles y queda claro que Tel Aviv quiere hacer el mayor daño posible a la cúpula militar iraní, con amenazas directas contra la dirección política representada por el imán supremo Ali Khamenei. Y aparece el señor Trump y ¿qué dice? Pero la amenaza de Trump de participar en el conflicto cambia la cosa y mucho. Israel no tiene capacidad en estos momentos para iniciar una campaña terrestre en Irán. Estados Unidos sí. También dispone Washington de un potencial de fuego muchísimo mayor al del ejército israelí y muy flexible de manos de sus portaaviones. Solo hay que recordar las dos guerras de Irak para imaginar hasta dónde puede llegar una eventual intervención de Estados Unidos en la guerra. Una participación que, pese a los ánimos israelíes, de momento Trump no acaba de ver clara, y eso refrena también la ofensiva de Tel Aviv. Dice que no acaba de ver clara, ¿eh? Quedaos con esto. Este jueves el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ordenó al ejército de su país que redoble los ataques contra los objetivos estratégicos de Irán, con el doble objetivo de desestabilizar el régimen de los ayatolás y eliminar las amenazas al Estado de Israel. Una vez más vemos cómo van totalmente de la mano Israel con Estados Unidos. Por cierto, he de matizar, con esto no estoy diciendo que yo esté a favor de los ayatolás, ¿eh? Es que hoy en día, si no puntualizas, luego... La posición de Trump sigue siendo ambigua y unas veces le da por afirmar que va a sumarse a una guerra que, siendo abierta ya entre Irán e Israel, no es total, como podría serlo si interviene a sangre y fuego Estados Unidos. Puede que lo haga, puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer, afirmó este miércoles muy ufano el presidente estadounidense. Dice que puede que lo haga, puede que no, pero nadie sabe lo que voy a hacer. ¿En serio? ¿Nadie sabe lo que va a hacer? Yo creo que Daniel lo tenía muy claro, ¿eh? Y eso que estaba en un futuro lejano. Pero creo que alguien más lo tenía muy claro. Esta es la información que me han pasado, precisamente, si no recuerdo, fue ayer o anteayer, y es lo que, bueno, anteayer, si no recuerdo mal, y es lo que me motivó a presentaros esta temática. Lo que veis aquí, mirad en qué año fue escrito, 2009. ¿Alguien que sepa inglés qué quiere decir esto de White Spy to Persia? ¿Qué camino hacia Persia? ¿Qué camino hacia Persia? ¿Y Persia qué es? ¿Qué era Persia? Ya lo vimos en la estatua de Daniel II. Pero ¿y ahora Persia qué sería? Irán, precisamente. Pues esto es todo un análisis que hizo un grupo, un think tank de esos que llaman, que va poniendo las ideas que deben marcar el camino a seguir los gobiernos. Aquí hay toda una serie de capítulos que nos habla de lo que deberían ir haciendo hasta conseguir algo. 2009. Os voy mostrando el contenido en capítulos y quiénes han escrito todo esto. Y aquí veréis quiénes son. Todos son gente, evidentemente, entendidos en las materias de esos lugares. Y ya voy directamente a lo que ahora interesa. Una traducción y resumen de todo esto. ¿Cuál es el camino hacia Persia? Opciones para una nueva estrategia estadounidense hacia Irán, 2009. Un estudio de Savant Center and the Brookings Institution publicado en 2009, titulado esto, lo del camino hacia Persia, nos llega a decir: cabe resaltar que la Brookings Institution
es un think tank con sede en Washington, mantenido por el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y mirad ahora. Este estudio contiene los planes que se deben de seguir para derribar a Irán, 2009. Por ejemplo, en el capítulo 2 de este estudio se describe la manera en cómo se deben iniciar conversaciones con Irán relacionadas con el programa nuclear, no con la finalidad de alcanzar un acuerdo, sino de poder abandonar el plan de manera unilateral y utilizar esa situación provocada por Estados Unidos como excusa para atacar a Irán. ¿Os suena de algo esto? ¿No es lo que está pasando? Sí, es que dicen, esto lo acaban de escribir hoy, y te lo crees. En el capítulo 6 se menciona que la manera en que Estados Unidos puede sembrar discordia en Irán es valiéndose y usando a grupos de oposición y grupos islámicos de carácter terrorista. ¿En Irán no hubieron ciertas revueltas y oposición? Vaya que sí. En el capítulo 3 se describe cómo sería una invasión a gran escala llevada a cabo por fuerzas estadounidenses. ¿Cómo sería? Una invasión no de 4 gatos ahí, no, a gran escala, mucho ejército. ¿Qué decía el texto bíblico? Entrará por las tierras, inundará y pasará, ¿no? En el capítulo 4 señala que Irán sería atacada en una campaña de bombardeos desde el aire. ¿Qué está pasando? En el capítulo 5 se comenta que se debe estimular un ataque a Irán por parte del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, año 2009. Sí, ya había sido presidente y tal, lo ha vuelto a ser, y ahora después de tantos años sigue siendo él. En este capítulo se comenta que utilizarán a Israel para desencadenar una guerra contra Irán. Sin embargo, esto debe parecer que Estados Unidos no desea entrar en esa guerra, pero a la que se sumaría después. ¿Qué hará Estados Unidos? En este documento de 2009 se anticipa que los ataques de Israel contra Irán pueden disparar un conflicto más amplio que podría arrastrar a Estados Unidos y a otros países. ¿Qué os parece esto? ¿Estaba todo más que previsto o no? No, ha sido porque todo ha venido dado por circunstancias, ¿no? Este es el escrito en inglés y la traducción muy concreta de este, precisamente, recuadro. La decisión estadounidense de dejar de intentar impedir que Irán adquiera capacidad de fabricar armas nucleares y simplemente basarse en políticas de contención y disuasión podría llevar a los líderes israelíes a optar por un ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, convencidos de que no tienen alternativa. ¿Lo han hecho? Dicho ataque podría desencadenar un conflicto más amplio entre Israel e Irán que podría involucrar a Estados Unidos y otros países. ¿Cómo os habéis quedado? No me digáis que esto es impresionante o no. Vaya que sí. Pero a mí, ¿sabéis lo que más me impresiona? No que estemos viviendo esto como planes que ya estaban, más que premeditados, sino que Daniel, el profeta de Dios, dijera esto hace 2600 años y lo clavara. Como para no creer en el texto bíblico, ¿eh? Seguimos con la noticia. Sigue así. Ya dejamos aparte lo que hemos visto ahora. Volvemos a la noticia de antes. Y veréis por qué volvemos a la noticia de antes. Las amenazas que ha proferido Trump contra Jamenei y los planes para eliminarlo complican las cosas. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo, dijo Trump. Es un objetivo fácil, pero ¿está seguro ahí? ¿No vamos a eliminarle, al menos? No por ahora, agregó el líder republicano. El ministro israelí Katz, en cambio, comparó este jueves a Jamenei con Hitler y fue contundente. Las fuerzas de defensa de Israel han recibido instrucciones y saben que, para lograr todos los objetivos, este hombre, sin lugar a dudas, no debería seguir existiendo, afirmó. Por tanto, tienen que liquidarlo. ¿Os habéis fijado en el lenguaje que ha utilizado Trump? Dice, ¿no van a eliminarlo? Refiriéndose a Israel. Dice, no vamos. ¿Qué está diciendo con esto? Que ellos están plenamente involucrados con Israel en esto. No hace falta ser muy listo, ¿no? Rusia y China cierran filas. Mira, recordemos Daniel.
Para mostrar su oposición a cualquier cambio político forzado en Irán, Putin cerró este jueves filas con el presidente chino Xi Jinping, con quien mantuvo una conversación telefónica para demandar un arreglo diplomático a la guerra, al tiempo que denunciaban a Israel como la fuerza que empezó esta contienda. China está dispuesta, como Moscú, tal y como ofreció ya al empezar la guerra el propio Putin, a mediar en este conflicto que, según el gobierno de Pekín, corre el riesgo de descontrolarse. El portavoz de Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo que es preciso evitar que la situación en la región caiga en un abismo, porque es que prácticamente se va todo al traste. Este miércoles el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, habló por teléfono con sus homólogos de Omán y Egipto, a los que manifestó la postura china. Israel ha provocado una escalada abrupta de tensiones en Oriente Medio. ¿Y quién decía ese artículo de antes, ese informe, que haría esto? Pues lo clavaron, ¿eh? Wang indicó que China está dispuesta a trabajar con Egipto para mediar. En su cumbre telefónica, Xi y Putin condenaron firmemente las acciones de Israel, que violan la Carta de la ONU y otras normas del derecho internacional, según indicó el asesor del jefe del Kremlin para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov. Según este diplomático, Putin refirió a Xi la conversación que mantuvo con Trump el 14 de junio, un día después del comienzo de los ataques israelíes y de la respuesta iraní. Tanto Xi como Putin manifestaron la disposición de sus respectivos gobiernos para implicarse en la mediación y desescalar la crisis. ¿Lo van a conseguir? ¿Creéis que lo van a conseguir? Irán usa las propias palabras de Trump en su contra, día 20 de junio. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que Irán considera que Estados Unidos ya participa en los ataques de Israel y citó las palabras del presidente Donald Trump. Estados Unidos aún no se ha sumado a los ataques de Israel que comenzaron el viernes 13 de junio. ¡Ay, qué cosas! El día 13, precisamente. Con el lanzamiento, atención a esto, de la Operación León Ascendente. Lo visteis todos, ¿no? Supongo que los medios de comunicación nos lo metían por todos lados. Operación León Ascendiente. ¿Qué pensasteis cuando le pusieron este nombre de León Ascendiente? ¿Se os vino algo a la cabeza? Pero está ayudando al país a defenderse de los ataques con misiles y aviones no tripulados de Irán en represalia. Uy, mira qué noticia. En medio de esta os la pongo. El ascenso meteórico de León XIV, de obispo a papa en menos de 2 años. ¿Ascenso de quién? Del León. Qué casualidad, ¿no? Antes habéis visto lo que decíamos del rey del norte, ¿quién lo hacía? Era una conjunción, ¿eh? Bueno, qué casualidades. Sigamos con la noticia. Trump se ha dado 2 semanas para decidir si Estados Unidos debe atacar las instalaciones nucleares de Irán, un plazo para que Teherán firme un nuevo acuerdo. Ha declarado que Irán no puede tener una bomba nuclear. Irán afirma que su programa nuclear tiene fines energéticos civiles. Araghchi dijo a los medios estatales iraníes que consideramos que los estadounidenses están alineados y cooperan con el régimen sionista. Lo tienen claro. En estos ataques que se han llevado a cabo contra Irán, hay múltiples señales que indican cooperación entre las fuerzas estadounidenses presentes en la región y el régimen sionista, dijo Araghchi, dijo originalmente en farsi. Pero más importante que todo eso son los tuits y las entrevistas concedidas por el presidente de ese país, donde utiliza explícitamente la palabra nosotros, diciendo que hicimos esto, que llevamos a cabo aquella acción, que esto debe suceder, que aquello debe suceder. Lo tienen claro, ¿eh? Han pillado a Trump con sus propias palabras, claro. Bueno, eso aclara el caso sin necesidad de más pruebas. La presencia y participación de Estados Unidos en esta escena es evidente. También descartó mantener conversaciones con Estados Unidos mientras Israel ataca a Irán. Newsweek se comunicó con la oficina de prensa de la Casa Blanca para solicitar comentarios por correo electrónico fuera del horario comercial habitual. Respuesta: no hubo. Trump sobre Israel e Irán. Ahora tenemos control completo y total de los cielos de Irán. ¿Cómo habla? En singular, refiriéndose a Israel, ¿acaso? Tenemos, se incluye, por tanto incluye a Estados Unidos con Israel. Y después de que Israel dijera que había logrado superioridad aérea sobre la capital iraní, Teherán, etcétera, etcétera. Irán tenía buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos.
Nadie lo hace mejor que Estados Unidos. Estados Unidos es un importante proveedor de equipamiento militar a Israel. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo, escribió Trump en una publicación posterior. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Se nos está agotando la paciencia. Pues si se le agota la paciencia, ya sabes qué va a hacer, ¿no? Trump continuó con una demanda de rendimiento incondicional. El presidente también ha dicho que habla regularmente con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a medida que se desarrolla el conflicto con Irán. Ahora vemos que Donald Trump se hace el importante, ¿no? Nosotros hacemos esto, lo otro. No sabe la gente qué va a decidir él. ¿Es verdad? Lo hemos visto en ese informe. Él sencillamente es un títere puesto allí para hacer ciertas cosas como el resto de presidentes de Estados Unidos que han ido pasando, sean demócratas o republicanos. Da igual el que suba. Son títeres en manos de ese poder de un señor vestido de blanco. Más noticias al respecto. Claves del masivo despliegue aeronaval de Estados Unidos en Europa. Todo listo para un bombardeo estratégico sobre Irán. Esto también afecta a las bases españolas de Estados Unidos. ¿Y ahora qué hará España? Sabéis que Irán ha dicho que cualquier base militar estadounidense, si ha participado en ataques, son objetivo de Irán. Y España dice que ahora, por sus tratos con los que tienen en el gobierno, no quieren dar más presupuesto a la OTAN. Y a Trump eso nos dice que no le ha gustado para nada. ¿Qué pasará con España también? ¿Sabéis? Cuando leí esta noticia, no os la he puesto toda, solo el titular, porque empecé a leer todo el movimiento de ejército que está haciendo Estados Unidos, aeronaval, es brutal, brutal. Nosotros aquí no nos enteramos, pero están movilizando barcos y aviones de guerra impresionantes. Y todo esto, ¿sabéis hacia dónde va, no? ¿Hacia dónde se dirige? A ese lugar. Vaya movimiento están haciendo. Irán se prepara para lo peor. Los satélites detectan un enorme chorro de petróleo que sale a toda velocidad del país persa. ¿Va de petróleo o no todo esto? Claro que sí. Preparación ante el cierre de Hormuz. Estos movimientos del régimen de Jamenei también tienen una doble lectura. Irán está exportando todo el petróleo posible a la carrera antes de que Israel ataque la isla de Kark, pero también antes de verse en la coyuntura de cerrar el estrecho de Hormuz para trastocar el suministro mundial y ejercer presión, una forma de morir matando propia de actores acorralados. Esa isla de Kark es la isla por excelencia del petróleo iraní, donde se mueve todo de arriba abajo. Saben que van a recibir ataques. ¿Qué están haciendo? Ya lo veis. Los analistas de Oxford Economics hablan de un escenario extremo en el que Irán, incapaz de exportar petróleo por sí mismo, intente crear el caos intentando cerrar el paso de Hormuz. Esto cerraría las exportaciones de petróleo de Kuwait y Qatar, además de restringir las de Irak, de Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí. El daño a la economía global, un barril por encima de los $130 más inflación en Occidente, contestación interna a la administración Trump, podría ser una baza para un régimen iraní a la desesperada, cuya supervivencia pendería de un hilo. Hacer esto quizá le otorgaría cierta capacidad de negociación, porque todo el petróleo prácticamente pasa por ahí. Un shock petrolero debilitaría el apoyo estadounidense y mundial a la guerra, y si bien provocaría una feroz reacción estadounidense, también socavaría los argumentos israelíes a favor de un cambio de régimen una vez que el programa nuclear sea destruido. Nuestra suposición es que Irán ha estado ocultando sus puntos fuertes y que sigue siendo capaz de perturbar el estrecho al menos durante unos días, quizá unas semanas, mediante minas, drones, misiles, submarinos y lanchas rápidas que pretenden detener el tráfico. Si hay alguna fuerza capaz de limpiar las aguas rápidamente es la Armada de Estados Unidos. Incluso un ataque temprano de Estados Unidos sobre Hormuz
para neutralizar la amenaza iraní podría tener éxito, contemplan desde la Casa de Análisis, pero advierten: Irán lleva décadas planeando este día y solo necesita ahuyentar el tráfico comercial para generar una crisis económica. Y la profetisa de la que otro día os hablé decía que habría una crisis brutal, sin precedentes. Todos los ingresos acumulados previamente acelerando las exportaciones de petróleo serían verdadero oxígeno en esta situación. Y ahora mira por dónde. Embajador de Israel ante el Vaticano. Estamos evitando la Tercera Guerra Mundial. Es curioso porque el Papa Francisco, fallecido recientemente, decía que estamos en la Tercera Guerra Mundial por fases. Que de hecho es lo mismo que dice Daniel 11. Si os habéis fijado, es un ataque de países a países a países. También va por fases, no es todo de una sola vez. Llevamos así ¿cuántos años? 24 años desde el 2001. Esos ataques se van generando y siguen y seguirán. Pues dicen que están para eso, para evitar la Tercera Guerra Mundial. Y que además, si no hacen eso, no se protegerían y Israel sería barrida. Y el Papa, claro, que no tiene nada que ver con estas cosas, el Vaticano, cuando mueven el tráfico del petróleo mundial, como os dije ya en su momento. Por su parte, el Papa León XIV, el León ascendido, su llamado a la paz en medio de los conflictos en Gaza e Irán: renuevo mi llamado urgente a buscar la paz, evitar a toda costa el uso de las armas y optar por el diálogo mediante instrumentos diplomáticos, dijo, lamentando la muerte de muchos inocentes. Vaya hipocresía. Seidemann señaló que aún no ha hablado con el Papa, salvo por un breve encuentro anterior al actual conflicto, donde lo invitó a visitar Israel. ¿Y dónde pondrá sus tiendas ese rey del norte? Finalmente, en Israel. Además dijo que una de sus prioridades como embajador es trabajar con la Santa Sede para facilitar la liberación de los 53 rehenes que permanecen secuestrados por Hamás desde hace 622 días. Encima quedan como los buenos mediadores de toda la película. Es impresionante. Estados Unidos envía el avión militar más grande del mundo cerca de la frontera con Irán. El más grande. ¿Y qué lleva este avioncito? Estados Unidos está aumentando su presencia militar en Medio Oriente, incluido el despliegue de más aviones F-16, F-22 y F-35, dijeron funcionarios a Reuters a principios de este mes. Estos son cazas. El C-5M Super Galaxy es un avión de transporte que está en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos desde 1970. La Fuerza Aérea de Estados Unidos no ha confirmado por qué se envió el avión a Arabia Saudita, pero dice en su sitio web que su misión principal es transportar carga y personal para el Departamento de Defensa. ¿Y qué lleva? El avión transporta una amplia variedad de equipo militar, incluyendo tanques, helicópteros y vehículos de gran tamaño. Tiene una capacidad de carga de 127.868 kilos y puede volar 3.450 kilómetros. Casi nada. Van para Arabia Saudita y después de allí descargan. No sé si hará más viajecitos para seguir llevando todo esto. Pero todo esto no se hace porque sí. Todo esto es un movimiento impresionante. Gordon Chang alerta sobre vuelos de carga chinos sospechosos reportados cerca del espacio aéreo iraní. Se detectaron misteriosos vuelos de carga chinos cerca del espacio aéreo iraní antes de desaparecer del radar, según un informe. Decían que iban hacia, no sé si se dice Luxemburgo, y de repente, ¡pum!, desaparecen del mapa. No se sabe dónde han ido a parar. Pero temen que lo que estén haciendo es llevar material y a saber qué cosas de China apoyando a Irán. Curioso, ¿eh? ¿Y Daniel qué decía? Ataques entre Israel e Irán, en directo. Nuevo bombardeo de Irán sobre Israel que advierte a la población de una respuesta prolongada. Hoy leía, hace 9 días del ataque, de esta guerra y tal. ¿Esto creéis que va a terminar mañana por la mañana? Era noticia del día 20. Mirad. Ejército israelí augura una campaña larga en Irán. ¿Cómo lo veis esto? Que se va a terminar mañana, ¿no? Ya. Marchas en Yemen a favor de Irán. Yemen, mira. Y Daniel había hablado de esto, ¿eh? Qué cosas.
Putin dice que teme tercera guerra mundial por Irán, pero proclama: toda Ucrania es nuestra. Vaya. Me preocupa, lo digo sin ninguna ironía y sin bromas. Existe un gran potencial de conflicto que está creciendo, afirma el presidente ruso. Bueno, pues lo está dejando claro. Temen que esto se pueda complicar. Fijaos cómo lo que están haciendo es ir minando Rusia por todos lados, con la guerra de Ucrania, que también tiene intereses Rusia ¿dónde? En Latinoamérica, en África, tiene convenio con China. China a su vez está siendo minada con el tema de Taiwán, Filipinas, etcétera, etcétera. Todo es un desgaste para esas otras dos grandes potencias rivales de Estados Unidos y sus aliados. Todo está pasando por algo y al final este algo va a estallar. Y por supuesto nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán. Nos inquieta a lo que puede llevar. Imaginaos lo que puede llegar a pasar si algo de ese nuclear salta por los aires. Con respecto a Irán, aseguró que Moscú cumple todos sus compromisos con la nación persa, pero descartó una implicación rusa en la guerra del lado de Teherán. Mira por dónde, lo mismo que con Siria. ¿Se puso Rusia al final ahí en medio? No, porque sabe que lo están desgastando. Trump tira por la borda las negociaciones en Ginebra. Irán no quiere hablar con los europeos, quiere hablar conmigo. Y además dice, esta misma semana lo dijo sobre Macron, el presidente de Francia, no se entera de nada, tras decir que Trump buscaba un alto el fuego entre Israel e Irán. O sea, que no lo busca. ¿Os dais cuenta? No lo busca. Buscan el conflicto. Guerra entre Israel e Irán. Israel golpea instalaciones nucleares. Hemos retrasado que tengan una bomba nuclear. ¿Qué decía eso de 2009? Que irían a por esta situación, ¿no? Aquí lo veis. Erdogan culpa a Israel de la crisis regional y compara también a Benjamín Netanyahu con Adolf Hitler. Turquía es el otro que tiene que ver en la profecía. Hay una conferencia que presenté hace ya unos años que decía Turquía en la profecía final, el papel de Turquía. Pues también tiene un papel clave en todo esto. Y no son precisamente amigos de Israel. Bueno, me salto un poco todo esto, pero ya veis que todo va de desastre, o la paz regional puede saltar por los aires y todo el mundo sufrir ese gran desastre. También esta noticia de Irán dice la implicación de Estados Unidos sería muy peligrosa. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿No se va a meter? Mirad este libro que os presento aquí. También lo presenté hace muchos años. Cuando compré este libro, yo nací en 1964, la primera edición es de 1972. Vamos a la destrucción universal, lo escribió Jorge Vandeman. Este autor escribió esto. Regresemos por un momento al estratégico Medio Oriente. Encontramos allí algunos de los depósitos químicos más valiosos, algunos de los yacimientos petrolíferos más ricos que existan. En varios de los países más pobres del mundo se está realizando la mayor caza de tesoros de los tiempos modernos. Centenares de metros debajo del Golfo Pérsico, Persia, Irán, se encuentra una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Todo esto significa ganancias fantásticas y transforma estas tierras tranquilas en áreas comerciales y políticas estratégicas. ¿Sabéis por qué escribió esto este hombre? Aparte de saber esto, que es algo de dominio público, escribió esto porque también él leía Daniel. Y era un adventista, como había sido yo. Cuando ellos interpretaban bien la profecía aún entonces, no como ahora, que se han pasado al lado vaticano. Y ahora lo que os muestro aquí es una noticia tras otra que tienen que ver con los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén, entre los cuales ya sabéis quién figura, ¿no? No se muestra como tal, pero hace todo para que esto se haga. Y hablo de Benjamín Netanyahu. Esta es su página oficial. ¿Os recordáis que hablamos de las vacas alazanas, cómo lo preparan todo para el sacrificio, purificar la zona y al pueblo, poder levantar el tercer templo? Pero hay algo que les molesta ahí, y que son las mezquitas. Las mezquitas. Y ya sabéis que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Para eso necesitan limpiar la zona,
y cuando digo limpiar la zona es en el argot de aniquilar a quien haya por allí y que pueda molestar para que se haga, sea del país que sea del entorno, y finalmente a levantar esto para que aparezca su Mesías. Ya sabéis, Satanás haciéndose pasar por Cristo y que va a dar el golpe de gracia al mundo entero. Mirad qué llegan a decir en este contexto. Esto lo recibí ayer mismo y por eso os lo he expuesto hoy. El título, León en ascenso. Claro. No es casualidad que Israel haya bautizado su operación militar sobre los cielos de Irán como lo que se traduce al español como león ascendente. La frase proviene directamente de las palabras del profeta pagano Balaam, contratado por Balac, rey de Moab, para maldecir a los hijos de Israel. Cita un texto bíblico del Antiguo Testamento. He aquí un pueblo que se levanta como una leona y se encabrita como un león. No se echa hasta que devora su presa y bebe la sangre de los muertos. Números 23-24. Y ahora esto se lo están aplicando a ellos. Balac no tenía pretexto para odiar a Israel. Simplemente no los quería como vecinos. Balaam, contratado para maldecir a Israel, los bendijo y su profecía pasó de ser una evaluación positiva de Israel. ¡Cuán hermosas son tus tiendas! A una profecía de gran alcance de un futuro lejano, un escenario del fin de los tiempos, que se alinea perfectamente con los acontecimientos actuales. Sí, ellos son judíos, no creen en las palabras de Cristo, que también cita Daniel, precisamente, en el contexto de todas las cosas finales, pero sí que cogen cosas del Antiguo Testamento que saben que también podrían llegar a aplicar al final de los tiempos y así lo hacen, aunque sea una distorsión real del texto. Y con esto nos están diciendo que ya vienen los tiempos finales. Y mirad ahora. Debes tocar una teruaj con las trompetas de plata para la victoria de Israel. ¿Ves esa trompeta de plata que lleva ese señor en sus manos? Israel está en guerra contra un eje maligno que busca sumir al mundo civilizado en la oscuridad. Gracias a Dios, el ejército y el pueblo de Israel están a la altura de la tarea. Pero la propia Torá, o sea, la ley, proporciona el arma definitiva para la victoria. Cuando vayas a la guerra en tu tierra contra un adversario que te ataque, tocarás una teruá con las trompetas y serás recordado con agrado ante Hashem, tu Dios, y así serás salvo de tus enemigos. Números 19. Esto es lo que pasaba en esos tiempos lejanos. ¿Y qué hacen ellos? Pues lo aplican aún ahora, cuando ya dejaron de ser el pueblo de Dios por desestimar a Cristo, y la profecía recayó sobre ellos que tendrían problemas por generaciones hasta el fin. Y siguen creyendo que son el pueblo de Dios y manipulando al mundo entero si hace falta. Escucha la fascinante historia de la misión del Instituto del Templo: producir y distribuir trompetas de plata a los batallones y brigadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, para que suenen y traigan salvación. Pues ya lo están haciendo. Ya hay imágenes donde se ven los soldados que reciben estas trompetas y antes de los ataques le dan a la cornetita. Están haciendo todo lo que hacían antes, como si aún fueran pueblo de Dios, cuando lo que están haciendo es servir a todo lo contrario. También aparece esto: sintonice la charla del templo de esta semana, donde Isaac Reuven habla sobre León Naciente, el nombre del ataque sorpresa de Israel a Irán, sobre la parashá Selach Leja, el trágico pecado de los espías y cómo es despertar a la guerra. Todo Israel se despertó a las 3 de la madrugada del jueves con la noticia de que aviones israelíes sobrevolaban libremente Irán, diezmando a los altos mandos militares, científicos nucleares, instalaciones nucleares e infraestructura militar iraní. 30 años de anticipación y por fin la guerra ha comenzado. 30 años, ¿os estáis dando cuenta de lo que están diciendo? 30 años de anticipación y por fin la guerra ha comenzado. Es brutal. Y ahora que nos dicen, mientras tanto, de vuelta en el desierto, los hijos de Israel están menos ansiosos por enfrentarse a sus enemigos y pagan un precio terrible por su falta de fe en Dios. Claro, hay muchos judíos que no creen en Dios actualmente, son ateos, otros que hacen su vida como si nada. Pues a esos los están acusando de que los problemas que ha tenido Israel es por culpa de estos, que Dios los castiga por esto, cuando son ellos mismos los que están moviendo todo para conseguir su tercer templo. Casi nada, ¿eh? Ayude a construir el templo sagrado en nuestro tiempo. Dona generosamente para apoyar la obra sagrada del Instituto del Templo.
Cada contribución ayuda a reconstruir el Santo Templo en nuestros tiempos. ¿Y qué hay al lado? Las trompetillas. Dale que te pego. Lo están preparando todo de lleno. Y sabéis, teóricamente son un grupo minoritario en Israel. Y son los que lo están moviendo todo a nivel mundial. Incluido a quién mueven, a Estados Unidos. Y resulta que ¿quién los mueve también a ellos? El papado. El papado para conseguir sus fines. Porque el papado se posicionará en ese lugar del tercer templo. Y ese ha sido su objetivo durante siglos y siglos, cruzada tras cruzada, y no pudieron hacerlo nunca. Pero los jesuitas lo dijeron. Ese es su objetivo y lo van a cumplir. León ascendente, día 6. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por la paz de Jerusalén y la destrucción total de todos sus enemigos. Cuando es destrucción total, no es destrucción de dejar a algunos corriendo por ahí. Total es total, ¿eh? Cántico de las subidas de David. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Y así van citando todo el texto por el bienestar de Jerusalén. Un salmo, el Salmo 122, y lo están aplicando para ahora. Una vez más, están engañando al pueblo. Y tantos están cayendo en ese error. Y tantos cristianos que resulta que son sionistas y no se dan cuenta que lo que están haciendo es servir al papado y a toda esta gente que va a destrozar al que haga falta para cumplir su objetivo. Israel a la ofensiva, 23 de Sivan, un mes de ellos. Notablemente en el capítulo 8 del libro de Esther, un libro bíblico, en el que Asuero da permiso a los judíos de Persia o Irán para hacer la guerra contra aquellos que Amán había organizado para aniquilar a los judíos, se da la fecha precisa del consentimiento de Asuero, el 23 de Sivan, hoy. Y mirad cómo encaja en esto. Si no habéis leído nunca ese libro de Esther, leedlo, porque vale la pena. Comprenderéis el por qué están diciendo esto. Hoy Persia se conoce con el nombre de Irán, y Amán, que era el malo, ha sido reemplazado por Jamenei, pero el deseo satánico de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, lamentablemente sigue siendo el mismo. Y ellos creen que es lo que quieren hacer y, por tanto, se autodefienden, dicen, cuando llevan planeando esto durante tantísimos años, para aniquilar a todos, para conseguir su objetivo. Ya terminando, esto lo escribió la profetisa Ellen White, de la que antes en otras conferencias os he hablado. Y nos dice algo sumamente interesante. Es un escrito que no es de ahora, evidentemente. 1904. No tenemos tiempo que perder. Nos esperan tiempos difíciles. El mundo está agitado por el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia mencionadas en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en cumplimiento de esta profecía se repetirá. Aún hay partes anteriores al versículo 40 que se van a repetir. Y cuando sepáis de qué habla, que ya lo explicaremos otro día, porque si no, no acabamos nunca, os vais a quedar perplejos. En el versículo 30 se habla de un poder que se entristecerá, se volverá y se indignará contra el santo pacto. Así lo hará, se volverá y se reconciliará con los que abandonan el santo pacto. Y cita versículos del 31 al 36. De esto seguro que ahora no os enteráis de nada, ya lo veréis en su momento. Quedaos con el concepto de Daniel 11, que ya se está acabando. Se producirán escenas similares a las descritas en estas palabras. Vemos evidencia de que Satanás está dominando rápidamente las mentes humanas que no temen a Dios. Que todos lean y comprendan las profecías de este libro, pues estamos entrando en el tiempo de angustia del que se habla. Daniel 12, del 1 al 4. Estamos entrando en las escenas de angustia. Escenas de angustia, cuando lo describe la Biblia, no es para pasárselo bien en absoluto, os lo aseguro. No os había leído un texto, pero antes, estas son palabras de Jesús. Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y sabéis, Jesús llegó a hablar de la profecía de Daniel. Y tuvo un cumplimiento en su tiempo, poco después de morir él.
sobre cómo terminaría Jerusalén en el año 70, 40 años prácticamente después de él. Lo clavó a la perfección. Pero él cita también esos textos finales del libro de Daniel, con lo que iba a acontecer al fin de los tiempos, y es lo que prácticamente estamos viviendo ahora. Gracias a Dios yo puedo decir esto hace muchos años. Y los que lo vieron, muchos creyeron. Otros se resistieron a creer para no cambiar sus vidas. Porque cuando uno acepta que esto es verdad, tiene que hacer cambios en sus vidas. Dejarse de otras cosas que nos ocupan, que no tocan, y ponernos a lo que toca, porque lo que nos estamos jugando es la salvación. Sí, la salvación tal cual. Yo espero que ahora, después de ver esto, hagáis caso a la palabra de Dios, la Biblia. Bien entendida, bien interpretada. No lo que van contando por ahí unos y otros, sino la auténtica verdad que podéis comprobar hoy aquí delante vuestro. ¿Y cómo continuaba el texto de Daniel? El capítulo 12, versículo 1 nos dice: cuando sucede todo ese conflicto y ese rey del norte se ubica en Jerusalén, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Sabéis quién es Miguel? De hecho, esto muchos evangélicos no se lo toman así, ni los católicos tampoco, por desgracia, porque malinterpretan. Pero Miguel es Cristo, es quien es como Dios, que es Cristo, que es Dios. En aquel tiempo se levantará ¿quién es? Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de los que hacen la voluntad de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Un libro en el cielo donde los que van a ser salvos quedan registrados. Y algunos podéis decir, qué tontería, ¿y esto quién se lo cree? ¿Y quién se creería lo de Daniel hace 2600 años? Y lo clavó, como toda profecía bíblica es clavada. Por tanto, la doctrina bíblica es correcta, bien entendida. Y nos llama a que hemos de hacer algo, no podemos quedarnos indiferentes y creyendo en tonterías. Hay una verdad y hay que seguirla, que nos jugamos todo, que es el tiempo final. Dice que se levantará Miguel. ¿De dónde se levanta Miguel? ¿De dónde se levanta Cristo? ¿Está en la tumba acaso? No está. Dice que resucitó, se fue al cielo y volvería. Y lo dijo él mismo. Y los ángeles y los discípulos que estuvieron con él. Y dieron unas señales, Jesús mismo, de cuándo regresaría. Y las tenéis delante. Estamos en el momento final. Y antes os lo decía, y os lo había dicho otro día. 6000 años de historia y se acaba. Sucede algo y tiene que ver con levantarse Miguel. Y cuando Miguel se levanta en el cielo, quiere decir que va a hacer algo. Viene a liberar a su pueblo. O sea que el tiempo de angustia que se viene es brutal, brutal. Pero aquí os he hablado de conflicto bélico, ¿verdad? Pero es que este conflicto va ligado a otro conflicto, a un conflicto espiritual. Porque el pueblo de Dios guardará sus mandamientos hasta el fin. No los 10 mandamientos de cualquier catecismo, ya lo vimos también en conferencia. El que incluye que hay que guardar el sábado como día de Dios. De viernes de la puesta de sol a sábado a la puesta de sol. Que no deberá tener imágenes. Para adorar, evidentemente. Y ese pueblo va a ser fiel. Pero sabéis, todo esto va unido a algo que va a acontecer. Porque el poder papal unido al protestantismo, que se ha apartado de la verdad, y al mundo del espiritismo, nueva era y tantas cosas más, y bolitas estudiando el futuro y mandangas de esas, esos tres poderes unidos van a ir contra el auténtico pueblo de Dios. Y eso que va a acontecer a esos finales, se va a unir lo otro. Y por eso el pueblo de Dios va a ser liberado, porque Cristo dice, hasta aquí. Y se cumple a los 6000 años. Y como os dije, ¿cuándo viene Cristo? ¿Cuándo se cumplen esos 6000 años desde la entrada del pecado? 2031. Entre septiembre y octubre, fiesta de los tabernáculos para los judíos, viene Jesús. Es la segunda venida. ¿Sabéis? Esto tiene plena relación con lo que vimos de la estatua, que aún
no hemos terminado de ver, pero que va a ser la próxima conferencia. La interpretación del sueño. Veamos el vídeo. Dissabte 28 de juny a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta la interpretació del somni, la continuació i el desenllaç de la història de la humanitat. Daniel no va mentir. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc 11, Girona. Telèfon 678 64 22 63. ¿Habéis visto la estatua de Daniel, la que tenemos ahí en el museo? Del sueño de Nabucodonosor. ¿Habéis visto la imagen final? Una piedra que baja e impacta la estatua. Esto es lo que vamos a ver en la próxima conferencia. ¿Qué es eso? ¿Es un meteorito? Recordad, imperio tras imperio es descrito allí en esa profecía de Daniel 2. Llega el momento final de esa estatua. Veremos qué hay hasta llegar a esos pies y qué es esa roca que cae allí. Y os vais a quedar anonadados, os lo aseguro. Gracias por vuestra atención.